Como no veo farándula en la televisión, cuando me convidaron a un panel político el viernes en Canal 13, no estaba al tanto de que había surgido en Chile un nuevo culto, una nueva religión, la de los derechos humanos de los violentistas. No sabía que según su libro sagrado, su Corán, ellos pueden tirar piedras y bombas molotov a los carabineros, pueden destruir, saquear e incendiar, pero no se les puede tocar un pelo ni hacer nada, pues hay legiones de inspectores de derechos humanos pagados por nosotros los contribuyentes, vigilando celosamente para que nadie vaya a violar los derechos humanos de los violentistas, aunque estén transgrediendo a diario los derechos humanos de todos los demás, las personas comunes. Entonces, cuando en el panel me preguntaron el viernes si debía protegerse el orden público bajo el cual desarrolla su existencia la persona común, aún por sobre el derecho de los vándalos, saqueadores y pirómanos a no ser maltratados, dije, por supuesto, y ello desató la ira de los sacerdotes del nuevo Corán. Pues apenas respondí, vi inclinarse hacia mí la cabeza de Polo Ramírez, un periodista a quien conocía muchos años atrás en el Mercurio, como moderado y de derecha entonces, pero ahora preguntándome con aire escandalizado y haciéndome recordar a un miembro del Sanedrín que fulminaba a Cristo por no respetar el descanso de los sábados, preguntándome si yo realmente estaba diciendo que para mantener el orden público se podía reprimir a los subversivos, lo que él hacía sinónimo de violar sus derechos humanos. Me miraba con ojos que transmitían algo así como: si dices que sí, te vamos a crucificar. Mirada muy típica derechista, que conozco desde antiguo, y que transmite algo así como una infinita satisfacción de estar cumpliendo, satisfaciendo un anhelo comunista. Pues una desgracia de la política chilena reside en que en el fondo de todo derechista subyace un secreto deseo de que los comunistas lo perdonen, o al menos no lo maten. Por supuesto, en las grandes democracias, la respuesta a esa pregunta que me hicieron es clara. Con tal de mantener la seguridad y el orden que garantizan los derechos humanos de las personas comunes, de entrada les sacan la contumelia a los subversivos, sin decir agua va, para expresarlo descriptivamente. Ayer vi la grabación de la captura en Londres del subversivo del ISIS que acuchilló a 2 personas en el puente de la Torre. 3 policías lo redujeron y lanzaron al suelo. Luego llegó un cuarto con una subametralladora y de un tirón quitó al colega que estaba forcejeando en el suelo con el subversivo caído y mató a este con dos tiros. ¿Derechos humanos? ¿Debido proceso? ¿Rule of law? Nada de eso. Eso queda para los chilenos y sus ciudades arrasadas. Pues acá hoy y hay exmilitares cumpliendo condenas en Punta Peuco por conductas similares a la que acabo de escribir antes de los 70. Hoy en Londres prima por sobre todo la protección de los derechos humanos de la persona común, y el que atenta contra los mismos se le da de baja, sin más. Y los norteamericanos hacen lo mismo. Acaban de matar a Abu Bakr al-Baghdadi, jefe del ISIS, disparándole desde el aire. Y lo han celebrado bastante. ¿Debido proceso? Por supuesto que no. Me recordó cuando en 2011 un comando norteamericano ubicó a Osama Bin Laden en Pakistán tras interrogatorios con torturas. Le dieron muerte junto a varios colaboradores y a una de sus mujeres y después lanzaron su cadáver al mar. ¿Les miraron la cara a Amnesty International o a Human Rights Watch los norteamericanos? No prima la protección de los derechos humanos de la persona común, prima la protección de los derechos humanos de la persona común entre ellos. En cambio acá prima el Corán comunista y similares procedimientos contra la subversión condujeron y conducen a Punta Peuco. Recuerdo que Hillary Clinton, preguntado una vez por el periodista Wolf Blitzer de CNN sobre qué debía prevalecer, si los derechos humanos o la seguridad nacional, respondió sin vacilar
que la seguridad nacional. Está documentado eso en mis libros. Por lo mismo le contesté a Polo Ramírez y se desató el escándalo. Si Hillary hubiera ido a Bienvenidos, Tonka Tomisic le habría invitado a retirarse del programa por decir lo que dijo. ¿Qué fue lo que hizo conmigo cuando aseguré otra verdad indiscutible, que es que bajo el gobierno militar no había habido violaciones sistemáticas de derechos humanos? Eso es una verdad histórica. Además es muy fácil de probar. Yo lo he documentado con los pronunciamientos del régimen militar desde fines del 73, ordenando a sus funcionarios respetar los derechos de las personas. Ello corroborado además por la abundante evidencia de que el régimen chileno era el más vigilado del mundo en materia de derechos humanos. Así, llegaban acá sucesivos inspectores de las Naciones Unidas a examinar la situación de esos derechos. Se recuerdan las misiones del pakistaní Ali Alana, la del costarricense Fernando Bolio, jurista que tras una condena a Chile por parte de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, estuvo en desacuerdo con eso y comentó públicamente que la condena a Chile no se ajustaba a la realidad imperante que él había investigado por encargo de las Naciones Unidas. Pues todos los años éramos juzgados por esa comisión de la ONU y la condena por violar derechos humanos tenía graves consecuencias, como la enmienda Kennedy que prohibía a los Estados Unidos vender armas a Chile. Los miembros de la Junta, y luego Pinochet como presidente elegido, habrían sido sospechosos de haber perdido la razón si hubieran mantenido como sistema el atropello a los derechos humanos, pues ello les significaba no solo castigos como el anteriormente citado, sino perder créditos del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Pero estas cosas hoy no se juzgan atendiendo a la verdad de los hechos históricos, sino solo a través de la repetición de las consignas de la izquierda, que eso es lo que impera en nuestro medio. A mí casi me divierte otra acusación, la de torturas, gran favorita para fulminar al gobierno militar, en circunstancias que el 23 de enero de 1972, bajo el gobierno de Salvador Allende, el Mercurio informaba a toda página en esa fecha que el presidente de la Juventud del Partido Nacional, Juan Luis Sosa, relataba in extenso sus torturas por aplicación de electricidad en el cuartel de investigaciones de Rancagua y el posterior interrogatorio por parte del subdirector de servicio, el comunista Carlos Toro. Nada de ello fue siquiera contradicho ni desmentido ni por investigaciones ni por el presidente Allende, que mantuvo en su cargo a Toro, por supuesto, lo ratificó tras haber sido denunciado por torturar. No en vano una de las razones del acuerdo de la Cámara llamando a las Fuerzas Armadas a deponer a Allende era que su régimen aplicaba torturas y flagelaciones a opositores. Poco antes de Osa, el director del diario El Cóndor de Santa Cruz, Maximiano Errázuriz, había sido torturado por detectives miristas, pero después de 1990 las torturas han sido hechas aparecer como una invención de la Junta. Con razón, el senador Navarro anuncia una ley Hermógenes, como la llama, para condenar a presidio hasta 5 años a quien niegue que las violaciones de los derechos humanos durante el gobierno militar fueron sistemáticas, cuando la historia señala precisamente que no fueron sistemáticas. Ya hay un proyecto similar en el Congreso, bautizado como el de cárcel para los historiadores. Es sabido que la verdad es una de las primeras víctimas de las constituciones bolivarianas, como la que las encuestas predicen que se consagrará por mayoría en este devastado Chile a partir del plebiscito de abril próximo.